Hace unos meses perdí una Biblia donde tenía muchos mensajes y cuando me tocaba predicar así y tenía que hacerlo, iba a las notas que tenía ahí, pero se me perdieron todo. Así que hoy, en este tiempo, he tenido que comenzar a hacer nuevos mensajes y comenzar a hablar de algo que tengo que aprender. Pero esta noche, hace unos días, yo estaba hablando acerca de el general Abner y de cómo él vivía y actuaba, y al final tuvo un triste final. Hoy quiero hablarle, no sé cuántos de ustedes han oído o cuántos de ustedes han escuchado alguna predicación de este hombre llamado Jefté en el capítulo 11, Jueces. Vaya conmigo al libro de Jueces capítulo 11. Siempre he pensado yo que Jefté había sido un hombre muy bueno en el aspecto de que había dado o hecho un sacrificio muy grande a Dios al entregar su hija. Y si yo pudiera ponerle a esta reflexión esta noche un tema, le pondría ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Sí. ¿Están conmigo? En Jueces capítulo 11 dice así el verso 1 sí, Jueces capítulo 1 dice verso 1: y Jefté Galadita era un guerrero valiente, hijo de una ramera, y Galad era el padre de Jefté. Y la mujer de Galad le dio hijos, y cuando los hijos de su mujer crecieron, echaron fuera a Jefté y le dijeron: no tendrás heredad en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Jefté huyó y sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y hombres indignos se juntaron con Jefté y salían con él. Vamos a orar un momento. Señor, te agradecemos esta noche por tu palabra, que nos permites leerla, y pedimos, Dios, que tomes cuidado en mis labios, en mi mente, en mi corazón, y que también puedas hablar a cada uno de nosotros, que esta noche estamos aquí debajo de esta carpa, Señor Dios. Gracias por la bendición que nos das de poder reunirnos y poder cantarte, adorarte y también de escuchar tu palabra. Amén y amén. Pero antes de pasar a la historia de Jefté, quiero que leamos el Proverbio 19, Proverbios 19, verso 2. Dice el Proverbio 19, verso 2: tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento, y el que se apresura con sus pies peca. Este versículo es prácticamente un versículo que podríamos describir la personalidad de Jefté. Dice: tampoco es bueno para una persona carecer de ciencia. Aquí el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Sin ciencia, sin conocimiento. Y quiero contarles un poquito, que veamos un poquito acerca de la vida de este hombre que quiero hablar hoy, de Jefté. Dice en el verso 1 que era un hombre guerrero y valiente. Era un hombre que se esforzaba. Quizás como muchos de nosotros somos valientes, somos guerreros, somos trabajadores, y nos esforzamos en hacer algo.
Pero siempre pasan cosas en la vida que a veces nos marcan, que a veces sucede. Una de las cosas que marcó la vida de Jefté era que era el hijo de la otra. Y aquí en esta versión que yo tengo dice hijo de una ramera. Esa frase como que muchas veces a alguien que le digan eres hijo de una ramera no es muy bien vista. No solamente eso pasó en la vida de Jefté, sino que también dice que por ser el hijo de la otra, sus mismos medios hermanos, cuando crecieron, lo sacaron y le dijeron, tú no tienes parte aquí, tú no puedes habitar con nosotros. Entonces dice que este hombre, en el verso 3, Jefté huyó de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y hombres indignos, hombres ociosos, se juntaron con Jefté y salían con él. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Hay un pasaje parecido a este en la Biblia, en el libro de Samuel, donde dice que David salió huyendo de Saúl y se fue a la cueva de Adulán. Y ahí en la cueva de Adulán, se le juntaron hombres igual, ociosos, hombres con cosas en su corazón. Pero David pudo cambiar esa situación de esos hombres y después muchos de esos hombres se convirtieron en los valientes de David. Alguien que cambió las circunstancias de este hombre. Pero dice aquí que el verso 3, que Jefté, aunque era valiente, se sentaban con él, se juntaron con él y salían con él. No solamente estaban ahí, pero salían los hombres ociosos. Después de esto, más adelante, dice en el verso 7, que quiero que vayan conmigo. Entonces, Jefté dijo a los ancianos, bueno, le voy a leer el verso 4 para que podamos entenderlo. Después de cierto tiempo, sucedió que los hijos de Amón pelearon contra Israel, y cuando los hijos de Amón pelearon contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob y dijeron a Jefté, ven y sé nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Entonces Jefté dijo a los ancianos de Galaad, ¿no me odiasteis y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues habéis venido a mí ahora cuando estáis en apuros? Cuenta aquí el pasaje que después que lo habían corrido, vino el pueblo, no sus hermanos, su papastra, vinieron al pueblo y que era valiente, y que también, aparte de ser un hombre guerrero, era valiente. Bueno, dijeron, vamos a traer a Jefté. Y cuando lo van a traer, se dan cuenta que cuando ellos le ponen que se venga con ellos, Jefté saca lo que hay en el corazón, saca lo que está allá guardado. Muchas veces la gente dice que el tiempo cura las heridas, pero en la vida de Jefté no era la ocasión. ¿Por qué? Porque cuando le vinieron a hablar, él saca lo que hay en su corazón y dice, bueno, me corriste. Y cuando me corriste, ahora que tienes necesidad, vienes conmigo. Podemos identificarnos un momento que muchas veces nosotros somos como este hombre. Alguien nos hace algo y ahí está. Y cuando aparece, cuando está la oportunidad, dice, acuérdate que me hiciste algo y eso no se me ha olvidado. Y Jefté tenía esa parte en su corazón. No había sanado las heridas del pasado. Pero más adelante, en el verso 9 y 11, dice así. Después que le dijeron eso, Jefté dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para pelear contra los hijos de Amón,
y el Señor me los entrega, ¿seré yo vuestro jefe? Les pregunta, y ellos le contestan. Y los ancianos de Galaad dijeron a Jefté: el Señor es testigo entre nosotros, ciertamente haremos como has dicho. Jefté fue con ellos, con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo hizo cabeza y jefe sobre ellos. Y Jefté habló a todas las palabras delante del pueblo. Ahora, lo que vemos en este versículo es que también era un hombre ambicioso, ambicioso al poder. Él dice: queremos que vayas. Bueno, yo voy con una condición: ¿me vas a hacer jefe de ustedes? Y ellos dicen: sí. Ah, bueno, si me haces jefe, entonces iré. Eso también demuestra o denota que si ellos le hubieran dicho: no, solo queremos que nos ayudes, no te vamos a hacer jefe, es posible que este hombre no hubiera ido con ellos. Él va por un interés, va porque le prometen que él iba a ser el jefe de ellos. Entonces la historia cuenta que cuando él va con ellos, reúne al pueblo, les decía que tenía buenas cualidades, en cierta forma: guerrero, valiente, pero también tenía ambiciones al poder. También tenía algo en su corazón que no había sanado. Y más adelante, cuando va a la guerra, quiero que vayan conmigo en el versículo 29. Hay algo interesante también en este hombre. Verso 29 dice así: y el Espíritu del Señor vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, luego por Mizpa de Galaad, y Mizpa de Galaad fue a donde estaban los hijos de Amón. Una de las cosas que me llama la atención es que dice que el Espíritu del Señor vino sobre Jefté. Entonces, aparte de ser valiente, tenía el Espíritu de Dios. Había algo en él que lo respaldaba de parte de Dios. Y después que el Espíritu de Dios viene sobre él, este hombre en el verso 30 hace una promesa que muchas veces nosotros hemos interpretado, o quizás yo, tal vez usted ya lo había notado, pero al menos yo he interpretado: qué bueno, qué buen hermano, qué buen cristiano era Jefté. ¿Por qué? Porque ofreció en un voto a Dios y lo cumplió. Pero detenidamente viendo el pasaje nos damos cuenta de algunas cosas que creo yo que no es tan digno de admirar a la vida de este hombre. ¿Por qué digo esto? Dice el verso 30: y Jefté hizo un voto al Señor y dijo: si en verdad entregas en mis manos a los hijos de Amón, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme, cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón, será del Señor, o lo ofreceré como holocausto. El voto que este hombre hace aparentemente es un voto digno de admirar, porque dice: Señor, si me das la victoria, si me pones en un lugar de eminencia, si me pones en un lugar de liderazgo, si me das el privilegio de derrotar a mis enemigos, entonces yo quiero ofrecerte algo. Lo primero que salga de la puerta de mi casa, lo ofreceré. Y es aquí donde entra un voto sin ciencia, una promesa a Dios sin pensar, sin razonar, sin ver la magnitud de lo que sus palabras estaban diciendo.
Ahora, otra de las cosas que este hombre tenía es que era un buen predicador. Así dicen muchos comentaristas que era muy elocuente. Si ustedes leen desde el verso 12 hasta el verso 28, van a encontrar una cátedra, por así decirlo, de la historia, como Jefté les manda un mensaje al rey de los amonitas y les dice: mira, ustedes ¿por qué quieren pelear conmigo? ¿Cuál es la razón? Y ellos dicen: es que cuando Israel venía para conquistar la tierra de Canaán, entonces ustedes nos quitaron el territorio, decían los amonitas. Pero entonces Jefté comienza a contarle la historia muy detallada y muy definida y les dice: nunca les hemos quitado la tierra, al contrario, nosotros quisimos invadir. Dice el verso 28 del capítulo 11, dice así: pero el rey de los hijos de Amón no hizo caso al mensaje que Jefté le envió. En otras palabras, si fuera de nuestros tiempos, hubiera sido un buen predicador con un buen mensaje, un buen conocimiento, pero con el Espíritu Santo decía, no hizo un voto sin ciencia. Quiero decirles, un sacrificio humano estaba en primer lugar. Dos cosas podrían suceder cuando él habló. Uno, cuando él dijo: lo primero que salga de la puerta de mi casa a recibirme, lo voy a ofrecer en un holocausto. En primer lugar, él estaba pensando que posiblemente iba a salir su esposa, o iba a salir, no sé, quizás nunca se le pasó que iba a ser su hija. Dice que era su única hija. Tal vez él pensó: bueno, voy a sacrificar a algún siervo que me salga, o a alguien, pero que no era alguien de su familia. Y otra de las cosas que podía pasar era que saliera el perro a recibirlo, o el gato, o no sé, un gallo, alguien, él lo iba a ofrecer. Pero pensando un poquito, en primer lugar, ofrecer un sacrificio humano no era algo que Dios había pedido. No era algo que para Dios era agradable que alguien sacrificara. Al contrario, cuando alguien sacrificaba a un humano, Dios estaba en contra. El único pasaje donde nos dice la Biblia que Dios le dijo: acá es Abraham. Pero cuando Abraham lo iba a sacrificar, Dios lo detuvo, porque era una prueba que Dios estaba pidiendo a Abraham para ver si él era fiel a Dios. Pero de lo contrario, en la Biblia no encontramos que Dios pide sacrificios humanos. Pero otra de las cosas que este hombre tenía era que, como decía, falto de conocimiento. Posiblemente las conversaciones con sus hombres amigos ociosos no eran conversaciones que iban con el conocimiento de la ley de Dios. Quizás sus conversaciones eran de chistes, eran de fútbol, de quinielas, de qué más, de novelas, de qué más, de películas. Pero no tenía el conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces, cuando él tiene que decidir, en primer lugar, Dios no es que, bueno, Dios, si tú me das esto, yo te voy a dar, o si tú me das esto, Dios no le interesa nuestras cosas. Dios le interesa en verdad nuestra fidelidad, la obediencia que tenemos para con Él. Y lo que vemos aquí es que este hombre no tenía mucho conocimiento de la ley de Dios. Y cuando él hace el voto, dice: lo primero que salga. Lo segundo, primero podría haber salido un humano, que Dios no pedía sacrificios humanos. Y en segundo lugar, otra cosa que hubiera podido salir era un animal inmundo.
Y se imaginan si le hubiera salido el perro, tendría que habérselo ofrecido porque era su palabra. Entonces no era un voto sensato, era algo que no estaba de Dios. Pero él dice esto sin mucho conocimiento. Un sacrificio humano, un sacrificio inmundo, un voto imprudente para poder manipular el favor de Dios. Ahora, la historia cuenta, porque posiblemente algunos no la conocen. La historia cuenta que Dios le dio la victoria, pero no era porque Dios quería esto, sino porque Dios es fiel a su promesa. Él no puede fallar a su pueblo. Pero dice que cuando él iba entrando, lo primero que sale era su hija. Y no solamente su hija, pero era la única hija que él tenía. Y lo sale a recibir y él se pone triste porque quizás nunca pensó que iba a ser su hija. Yo quisiera detenerme esta noche y compartirle a los padres, a los que un día quisieran ser padres, a los que están casados. Yo no quiero tener ministerio a cambio de sacrificar a mis hijos. Yo no quiero tener ministerio a cambio de sacrificar a mi esposa. No quiero servir a Dios a cambio de que Dios dame esto, pero tener que perder algo. Y hoy en día yo me doy cuenta que hay muchos hombres que pierden sus esposas. Yo era seguidor, no sé si tan seguidor, pero me gustaban sus mensajes. Un predicador, y yo tenía muchos mensajes en audio y los escuchaba, de un predicador muy usado por Dios, muy buena palabra. Pero hace unos días veí un video donde su esposa está diciendo que ya no aguantaba. Fueron 2 años de infierno. Ya no especifica qué, pero ella dice no aguantaba y tuvimos que separarnos, tuvimos que divorciarnos. Y yo he pensado, yo quiero servir a Dios, pero yo quiero servir a Dios con mi esposa, con mis hijos. Y si un día no quiero tener ministerio, no quiero ser pastor, predicador, misionero, si voy a perder a mi esposa, si mis hijos tendrán que pagar por las malas decisiones que tendré que tomar, no. Y la vida a veces nos lleva a tomar decisiones, pero decisiones de acuerdo al conocimiento de la palabra de Dios, de lo que conocemos delante de Dios. Y yo quiero esta noche que meditemos sobre este hombre llamado Jefté. La historia nos cuenta que su hija le dice: padre, bueno, ya prometiste algo y tienes que cumplirlo. Entonces dámela por lo menos la oportunidad de irme a llorar mi virginidad por 2 meses. Déjame ir. La palabra que este hombre, verso 34, dice así: cuando Jefté llegó a su casa en Mizpa, he aquí su hija salió a recibirlo con panderos y con danza. Era ella su única hija, fuera de ella no tenía hijos, no tenía hijo ni hija. Y cuando la vio, él rasgó su ropa y dijo: ay, hija mía, me has abatido, y y estás entre los que me afligen, porque he dado mi palabra al Señor y no me puedo retractar.
el dolor que uno puede tener por las malas decisiones, por la falta de conocimiento. Hermano, que me escuchas esta noche, Jefté era valiente, Jefté era un hombre guerrero, era un buen elocuente en sus palabras, pero también el Espíritu Santo estaba sobre su vida, pero tomó malas decisiones, prometió algo que en verdad no la pensó antes de decirlo. Es por eso muy importante que cuando alguien dijo, cuando vayas a decir algo, cuenta hasta 10. Antes de decirlo, cuenta hasta 10. O te enojas, cuenta hasta 10, porque a veces en apresurarnos decimos cosas, hablamos cosas, prometemos cosas que no cumplimos, que dañan, que ofenden, que hieren. Y este hombre dice que cuando su hija salió dijo: ay, hija mía, me has abatido, has traído angustia a mi corazón. Porque muchas veces no nos damos cuenta que cuando no conocemos la palabra de Dios, no tenemos el temor de Dios, arrastramos a nuestra familia, arrastramos a nuestros hijos. Por decirle, yo le contaba a alguien hoy que hace 15 años, ya pronto, hace 15 años, cuando me casé, no nos casamos, en Nicaragua, el grupo estaba en una situación difícil por la enfermedad de Guido, por la enfermedad que estaba pasando Guido. Y vino Clar, vino Paul Schaeffer, fue Pedro, David, Miguel, Sergio, encargados de los diferentes grupos. Y nos sentamos y dijeron: la situación del hermano Guido es difícil. Así es que el único que puede o está aquí, está trabajando con Guido, eres tú, Carlos. ¿Quieres responsabilizarte de la carpa en Nicaragua? Y yo dije: no, ahorita no. Yo no quiero dedicarle tanto tiempo al ministerio y descuidar mi familia. Apenas estoy casándome y no quiero, yo sé la carga que hay y yo no quise esa responsabilidad, porque yo no quisiera, como dije hace un momento, tener un ministerio a precio de, a cambio de que un día yo tenga una iglesia, una carpa, un ministerio y tener que vivir separado de mi esposa, tener que vivir lejos de mis hijos. Pero entonces es importante que conozcamos la palabra de Dios. Dice, nuestro servicio a Dios no debe ser la compra del favor de Dios. Yo no debo de servir a Dios, como dijo Jefté, si me das, yo te daré. No, yo quiero servir a Dios sin decirle a Dios a cambio de, quiero servir a Dios por amor, quiero servir a Dios, pero quiero servirle de una manera íntegra, donde tanto yo como mis hijos y mi esposa podamos servir a Dios. No quiero así. Y tristemente, hoy en día, ¿cuántos cristianos, cuántos siervos de Dios, cuántos pastores, cuántos líderes han perdido su familia por el ministerio, por la obra, por los demás? ¿Cuánto se sacrifica uno por los demás y menos por la familia? Yo creo que es muy importante que tú que me escuchas, estás casado,
cuides a tu esposa, cuides a tus hijos. Tu primera iglesia es tu esposa, tu primera iglesia son tus hijos. A quien tienes que dedicarle más tiempo es a tu esposa, a tus hijos, no a las demás cosas. Buenos ministerios, buenas iglesias, buenos, no sé, y perderlo no vale la pena. No vale la pena. Entonces, conociendo un poquito la vida de este hombre llamado Jefté, me doy cuenta que el voto que él hizo fue un voto sin sabiduría, sin conocimiento. Algunos dicen que al final no sacrificó a su hija, no la mató, sino que solo la dejó ahí en una viudez de por vida, cuando dice que ella no conoció varón. Algunos intérpretes dicen así, porque los versículos no dicen exactamente que él la sacrificó. Dice el verso 39, al cabo de los 2 meses ella regresó a su padre, que hizo con ella conforme al voto que había hecho, y ella no tuvo relaciones con ningún hombre. Y se hizo costumbre en Israel, porque de año en año en todas las hijas de Israel fueran 4 días en el año a conmemorar a la hija de Jefté galadita. Solo dice aquí que conforme al voto, pero no dice que la sacrificó. Pero posiblemente no la haya sacrificado, o sí la haya sacrificado. Eso solamente cuestionamientos, razonamientos. Pero lo que él hizo, el voto que él hizo, era un voto, como decía el proverbio, el hombre falto de ciencia, el hombre sin entendimiento, habla a la ligera, habla por hablar y no medita lo que tiene que decir. Yo esta noche quiero decirle, hace unos años escribí una tesis para la universidad hablando acerca de los hijos. Y el diablo viene a robarnos nuestros hijos. Por decir, Jefté tenía única hija, y él debería de haber pensado antes de hablar, antes de actuar. Yo conozco hombres, amigos, o no tan amigos, pero conocidos, que por el placer a una mujer han perdido a sus hijos. Y yo siempre digo, no hay cosa más bonita disfrutar a los niños, como por ejemplo, yo que tengo a mi pequeña, a Grace, yo disfruto cada momento que está conmigo y no cambiaría nada de este mundo por amor a estar con ella. ¿Cuántos hombres, por decir aquí en Juventino, se conoce mucho que muchos hombres se van para Estados Unidos a querer ganar dinero para poder mandarle a sus hijos? ¿Sabe qué pasa? Sí hacen dinero, construyen una casa, pero perdieron a sus hijos porque sus hijos andan en las drogas, andan en malos pasos, sus esposas igual se perdieron. No vale la pena a cambio de unos dólares, a cambio de un dinero, irme y perder a mi familia. Alguien va a decir, hoy me voy para Estados Unidos, gente cristiana. Gente que dice, no, sí, yo amo a Jesús. Estando allá, como dice la canción, amor de lejos, felices los 4. Él allá con otra y con otros hijos, y la otra aquí con otro y los hijos perdidos. No vale la pena. No vale la pena. Por eso decía al principio, ¿a cambio de qué? Yo quiero servir a Dios. A cambio de que mi familia, de que mis hijos sirvan a Dios. Y esto que les estoy compartiendo es una oración que constantemente hago. Señor, yo no quiero servirte o tener algo, pero tener que pagar como Jefté, pagar con su única hija. No.
Dios me guarde y Dios nos guarde. Voy a invitarle que nos pongamos en pie esta noche. Vamos a orar. Yo espero que podamos meditar, que usted que me escucha, los que tenemos hijos, los que somos padres, los que tenemos esposa, cuidemos eso que Dios nos ha dado. Si tenemos hijos, dediquemos tiempo a nuestros hijos. Si tenemos esposa, dediquémosle tiempos a nuestras esposas. Si en verdad conocemos de la palabra de Dios, debemos de regirnos bajo el principio de Dios. No seamos como este Jefté, sin conocimiento, ofrecer algo que al final le costó la vida de su hija. Oramos un momento. Señor Jesús, en esta noche te pedimos, Dios,